Bien, les doy la bienvenida a esta clase número 5. Estamos en la serie Los Profetas de la Gloria y esta clase se llama Ezequiel, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cuando la gloria se va, eh, po- puede ser algo devastador, lo vimos en la clase pasada, pero también entendemos que la gracia iba a regresar. El jueves, me parece que fue la clase, sí, ¿verdad? Bueno, eh, analizábamos una de las escenas más tristes del Antiguo Testamento, la gloria de Dios levantándose del templo, alejándose lentamente de Jerusalén. Y esto es el punto más bajo de toda la historia espiritual de Israel. Dios no abandonó su promesa, pero sí retiró su presencia del lugar, ¿no? Y aunque el templo seguía en pie, el fuego ya no ardía, la religión continuaba, pero ya no tenía vida. Las oraciones podrían seguirse repitiendo, pero ya no habían respuestas. El sonido de las alabanzas ya no alcanzaban a mover el cielo porque el corazón del pueblo se había endurecido. Ezequiel, el que se le llama el profeta del exilio, no solamente ve la gloria partir, sino que ahora en esta nueva etapa que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo su ministerio ve la esperanza de regresar. Dios no termina su obra cuando se va a la gloria, sino que la reanuda cuando cambia el corazón. Y esto va a hablar mucho a nuestras vidas y espero que lo entendamos con la madurez que se requiere y nos vamos a dar cuenta cómo a veces, a pesar de que nosotros queremos esforzarnos vez tras vez, no salen las cosas como nosotros queremos, porque a lo mejor las cosas no han cambiado, seguimos viviendo igual. Por eso en los capítulos 34 y 36, bueno, del 34 al 36, el mensaje de Ezequiel da un giro completamente, ¿no? A esto. Va de la disciplina hacia un nuevo comienzo, ¿no? Es como que de la rutina y empieza esta nueva restauración. Eh, si la clase anterior quizás vimos al Dios que se levantaba del templo, hoy vamos a ver a un Dios que desciende al corazón del ser humano. Porque hay que entender que la gloria se aparta, cuando la gloria se llega a apartar, la solución no es construir un templo nuevo, es echar un sacrificio más grande, sino nacer de nuevo. Y eso creo yo, hermanos y hermanas, es lo que Dios revela en una de las promesas más bonitas de toda la escritura. Dice la palabra, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿no? En el versículo 26 del capítulo 36. Y este mensaje, esta clase, la quiero iniciar pensando o transmitiéndoles a ustedes que no basta con limpiar el templo, hay que transformar el alma. El punto número uno es la denuncia contra los falsos pastores. Esto está en el capítulo 34, versículos del 1 al 10. Los que van siguiendo la lectura, ahí podrán irlo palomeando. Y pasa que, pues después de mostrar en los capítulos anteriores cómo la gloria se aparta del templo, Ezequiel nos revela ahora la raíz del problema. Los pastores habían abandonado a las ovejas. Dice Ezequiel 34, versículos 2 y 3. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Y el texto obviamente no es una simple denuncia moral, sino que es más bien como una radiografía, ¿no? Espiritual de cómo está Israel. Porque Israel no cae por una falta de política, sino por una falta de pastoreo fiel. Los reyes, sacerdotes, los profetas ya habían transformado su vocación en una empresa de poder. Ellos se beneficiaban del rebaño, no lo alimentaban, ellos se servían del altar,
pero no servían al Señor. A esto, Calvino hace un comentario que es muy acertado. Dice que Dios no condena el oficio pastoral, sino la arrogancia de aquellos que convirtieron su ministerio en un instrumento de orgullo y ganancia. Y tiene mucha razón porque Dios nunca desprecia la figura del pastor, él mismo la creó. Es un reflejo de su cuidado paternal. Lo que está denunciando el texto, bueno, es ese, no el rol, sino la corrupción del corazón de las personas que llegan a ejercerlo, ¿no? Podríamos entonces decir que Ezequiel está señalando el colapso de la teocracia espiritual. Recuerden que Israel, a diferencia de hoy, que nuestro estado, ¿no? Nuestro país es laico, el estado de Israel no funcionaba así. Todo giraba en torno a la religión. Entonces, pues tienen este modelo, ¿no? de gobierno. Entonces, cuando el liderazgo deja de ser esa vocación, se empieza a convertir en ambición y por lo tanto la gloria termina por irse. Por eso, en un giro que no se esperaba, eh, digo yo, algo tierno, Dios empieza a declarar que él mismo iba a tomar el pastoreo en sus manos. Dice en el versículo 34, el 11 y el 12, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconocerá mis ovejas y las libraré. Es una bonita declaración porque cuando los hombres dejan de cuidar, Dios cuida. Cuando los líderes olvidan, Dios siempre está al pendiente de esto. Cuando los pastores se alimentan de las ovejas, Dios termina por convertirse en el pastor que las rescata. Y, y Ezequiel está preparando el terreno para una de las revelaciones más eh, profundas del Antiguo Testamento, porque Él nos va a terminar por confirmar que el Dios que juzga es también el Dios que pastorea. Siglos más tarde, esa promesa sabemos que se haría carne en los labios de Cristo, Juan capítulo 10, versículo 11, y dice que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es muy claro, ¿no? La verdadera autoridad espiritual no se mide por la cantidad de ovejas que siguen al pastor, sino por la fidelidad del pastor al Dios que las compró. Y a esto, bueno, pasamos al punto número 2 de la clase, que es la promesa que nos da ese buen pastor. Está en el 34, del 23 al 24. Y bueno, en medio del juicio, en medio de la dispersión, cuando pues el pueblo ya empieza a perder toda referencia espiritual, Dios anuncia una promesa que va a trascender el tiempo, ¿no? Él levanta a un pastor verdadero, dice eh, en el 34, 23, 24, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Esto es muy bonito porque está cargado de mucha esperanza mesiánica este texto. ¿Para qué sirven las fuentes de consulta? Lo quería. Para investigar. Bueno, ese teléfono Géminis, no sé quién era. Están las fuentes de consulta. Ajá, les decía que este texto es muy bonito. ¿Quién será? ¿Quién será Géminis? Perdón, voy a cambiarlo porque si no va a bloquear el video. Ajá, entonces les decía que este versículo está cargado, ¿no? De esta esperanza mesiánica. Y Ezequiel
está hablando de mi siervo David y para esto, bueno, David ya tenía muerto un poquito más de 4 siglos. Entonces no se está refiriendo a este rey pasado, sino al rey que iba a venir. Un descendiente de David que gobernaría no solamente desde un trono de oro, sino que iba a ser de un trono de gracia. Y Calvino dice que Dios usa el nombre de David para recordarnos que su promesa no ha caducado. Lo que Israel perdió por su idolatría, Dios lo restaurará por su fidelidad. Entonces vemos que Ezequiel está anticipando el nacimiento de un rey pastor eterno, uno que no necesita más sacrificios porque él mismo iba a hacer el sacrificio. Y siglos más tarde, esa voz se iba a hacer oír en Galilea, cuando un hombre judío, caminando entre pescadores, entre enfermos, iba a pronunciar las mismas palabras del pacto. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y lo que hace Ezequiel um, es que cruza esa imagen del Mesías. La profecía empieza a encontrar su rostro, la promesa empieza a llevar o a ir hacia ese cumplimiento y esa sombra, ¿no? Eso que se imaginaba, pues ya se vuelve un poco sustancioso, ¿no? Algo que ya se está vislumbrando, ya se está acercando. Pero, bueno, todavía está esto, ¿no? Lo que está luchando. Los falsos pastores se estaban alimentando del rebaño. El buen pastor era el que iba a acabar con eso, porque él iba a dar su vida por las ovejas. Lo que hace Jesús es que él no viene a corregir el sistema sacerdotal. Lo que él hace es que viene a sustituirlo con su propia persona. Y esto va a tener mucho sentido en un momento para esta clase. Vamos a, a ver qué tan importante es, porque él no viene a mejorar la religión, sino que viene a encarnar la redención. Martín Lutero lo expresa de esta manera, dice, Cristo no solo guía al rebaño, muere por él para que los corderos que se habían extraviado vivan para siempre junto al pastor de sus almas. Entonces, vemos que que en Ezequiel, Dios no planea levantar mejores líderes humanos. Lo que Él hace es que planea descender en carne para pastorear Él mismo a su pueblo. Por eso el cristianismo no es la historia de hombres buscando a Dios, sino Dios buscando vez tras vez al hombre, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces, el mensaje de Ezequiel capítulo 34 se va a cumplir cuando Cristo, el buen pastor, entra a la historia y pronuncia esas mismas palabras con autoridad eterna. El pastor prometido no solo conoce nuestras sendas, sino que va a caminar esas sendas con nosotros. Ezequiel ve a un pueblo que ya no tiene guías. Nosotros, por la misericordia de Dios, ahora vivimos bajo el cuidado del pastor eterno y entendemos que donde fallaron tantos hombres, Cristo pudo triunfar. Donde hubo una historia de un sinfín de falsos líderes, eh, terminaron dispersándose. Bueno, Cristo lo que hace es reunir y donde antes había ruina, ahora en Él sabemos que hay esta redención. Y eso nos va a hablar directamente a nosotros porque nos va a llevar o nos va a conducir al nuevo pacto de un corazón transformado. En el capítulo 34, Dios promete levantar a este buen pastor. Ahora, en el capítulo 36, va a decirnos cómo va a ser posible esta restauración. No va a reformar al hombre, sino que la idea es recrearlo. Dice la palabra, os rociaré con agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es uno de los textos más bonitos y cuando se ora,
pues muchas veces oramos, ¿no? Pidiendo al Señor que transforme los corazones, que nos dé ese corazón de carne. Y es muy profundo, ¿no? Es muy, mucho que decir a nosotros, porque fíjense que Dios no promete una corrección moral, sino que nos está hablando más bien de una cirugía espiritual. Él no está ofreciendo nuevas oportunidades para el mismo corazón. Y aquí está el problema, creo yo. Vamos a ir enlazando y vamos a trasladar esto a nuestra vida, porque tenemos que entender que si no tenemos un nuevo corazón, la persona no va a cambiar. Y eso es importantísimo, porque el problema del hombre, vemos que el texto, ¿no? Nos está mostrando que el problema que tenían ellos no era su entorno, no era su cultura, no era su religión, el problema era su corazón que se había endurecido. Dice Calvino que el corazón de piedra representa nuestra total depravación. No podemos responder a Dios a menos que Él primero nos dé un corazón nuevo. Y esa es la esencia de la doctrina de la regeneración. Dios no mejora al pecador. Dios lo que hace es que lo resucita espiritualmente. Ezequiel va a anticipar lo que siglos después Jesús nos iba a le iba a revelar a Nicodemo. Dice que de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice esto, no está enseñando algo nuevo, está recordando lo que Ezequiel ya había anunciado siglos antes. Agua, que era la purificación del pecado, y el Espíritu, la renovación interior. Son las dos caras de la misma obra divina. Es la nueva creación del alma. Lutero, Lutero dice que así como nadie puede darse la vida natural, nadie puede darse la vida espiritual. Nacer de nuevo es obra exclusiva del Espíritu Santo, y vemos cómo se cierra el círculo teológico. El Dios que en el exilio disciplina a su pueblo, ahora habita dentro de ellos. La gloria que se había apartado del templo, ¿no? Creo que eso me lo preguntaba Evelyn. Bueno, ahora vuelve, pero ya no en un edificio, ya no en un lugar físico, sino que ahora está en el corazón del creyente. Pensemos que lo que veíamos recién la semana pasada en el capítulo 10, que la gloria se levanta, ahora en este capítulo 36 la gloria regresa, pero regresa en forma de espíritu. El templo ya no es de piedra, el templo ya es de carne, el altar ya no está en Jerusalén, ahora está en el alma de todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice segunda de Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Este es el milagro del nuevo pacto. Fíjense, fíjense cómo nosotros debemos de aprender. Muchas veces queremos que la situación mejore, queremos que las cosas cambien, pedimos cambio, pedimos eh, un sinfín de cosas, ¿no? A nuestro alrededor. Pero el cambio debe de empezar en nosotros, en el corazón. Si tú no cambias, si tú no haces morir lo viejo, pues difícilmente vas a notar la bendición. La verdadera fe, hermanos, no consiste en pertenecer a una iglesia, a alguna institución, venir todos los domingos. Claro, es importante, no dejen de congregarse. Eh, pero eh, la verdadera fe es pertenecer a Cristo. El creyente no necesita una disciplina externa, una penitencia. Lo que cada creyente necesita es una transformación interna, donde el Espíritu de Dios habita, bueno, la gloria se manifiesta.
La gloria podemos decir que ha vuelto. Por eso, cuando les decía ayer, ¿no? Cuando yo hablo con algunos hermanos y les pregunto cómo les va y me dicen que un poco mal, les sugiero orar, me dicen que no, que ellos tienen su tiempo de oración. Bueno, al final está en la palabra, ¿no? O sea, si no hay una transformación interna, es porque el espíritu no habita en ti. O hay algo que no deja que la gloria vuelva. Hay algo que no has soltado. Hay algo que estás haciendo mal. No puedo hablar por cada caso, ¿no? Cada caso es un caso especial. Yo no puedo juzgar tampoco de pronto a la gente. No soy quien. Pero esto es un ejercicio personal. Cada quien califique cómo está su vida espiritual, qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado de hacer, qué les falta, por qué mi vida está como está, por qué no puedo salir de los mismos problemas, por qué estoy siempre dando vueltas en lo mismo, porque cuando parece que todo va bien, todo se cae, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ay, ya me fui muy lejos, perdón, lo hice mal. Ahí está. El punto número 4 nos habla del Espíritu Santo en esta regeneración y vamos a ver un poco a Pablo. Vamos a ver un poco a Pablo porque no nada más vamos a hablar de estos profetas, también vamos a meter algunos personajes importantes, vamos a hacer cameos. Entonces vemos que Ezequiel nos muestra la promesa de este corazón nuevo, pero Pablo nos va a revelar quién realiza esa obra. Y la obra de regeneración no es una metáfora, no es algo que esté escrito así de manera alegórica, sino que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vemos que este versículo, bueno, condensa el corazón de la soterología, ¿no? Porque la salvación no es el resultado, hermanos, de un mérito humano, eh, es más bien el milagro de la misericordia de Dios. El hombre no se reforma, sino que Dios es el que lo regenera. Ezequiel ya lo había profetizado siglos antes de que se escribiera esto. Él dice, pondré en vosotros espíritu nuevo. Y aquí Pablo lo está retomando y nos está diciendo, a ver, ¿cómo es que surge esto? Bueno, surge por el lavamiento, por la purificación del pecado, por la renovación, por la creación de una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Y esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Bueno, aquí está. John Owen dice que el Espíritu Santo es el agente del nuevo nacimiento. Sin él, la fe sería solamente un esfuerzo humano. Y, pues en otras palabras, nos está diciendo que la fe no nace del hombre hacia Dios, nace de Dios dentro del hombre. El Espíritu no solamente ilumina la mente, sino que también va a resucitar el alma. Esto es muy importante porque el Espíritu no mejora al viejo hombre. Lo que hace el Espíritu es que crea uno nuevo, no lo reeduca. Lo que hace es que lo termina por revivir, si lo queremos ver de una manera muy poética, ¿no? Dice en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, este es el lenguaje de la regeneración. Vida donde no había, donde había muerte, luz
donde había tinieblas. Obediencia donde antes existía esa resistencia. Martín Lutero dice que el espíritu no coopera con la voluntad humana, la crea de nuevo. Por eso el Evangelio, hermanos, no se trata de persuadir al hombre a mejorar. No es que tú vengas el domingo a la iglesia a que te digan que todo va a estar bien, que todo va a mejorar. Uno no ve, no lee las cartas de Pablo, ¿no? A los romanos, diciéndoles que les va a ir bien, que todo va a mejorar. Al contrario, vemos que en todo momento se muestra la miseria de la humanidad. Vemos cómo vez tras vez se muestra lo mal que está la naturaleza caída del hombre y al darnos cuenta de eso, entender que nuestra salvación viene por medio de Cristo. Entonces, el Evangelio no es persuadir a la gente a mejorar. El Evangelio es proclamar que el Espíritu puede hacerte vivir nuevamente, donde de cierta manera, ¿no? Y regresando un poco a Ezequiel, donde la ley exige, se está mostrando, vislumbrando que el espíritu habilita, ¿no? Donde vemos que el hombre fracasa vez tras vez, vamos a ver que el espíritu triunfa. No, por eso no es en nuestras fuerzas. Ezequiel 36 y Tito capítulo 3 encuentran ese eco, ¿no? Esa vertiente del agua y del espíritu, la purificación y la vida, y nos muestran que no son símbolos, sino que son esas realidades espirituales del nuevo pacto. Entonces, todo intento de cambio sin el espíritu va a terminar en frustración. Por eso hay gente que dice, por más que me esfuerzo, no puedo cambiar, porque lo haces en tus fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas, vas a terminar frustrado, frustrada, equivocándote una y otra vez, porque solamente el Espíritu puede hacer que un corazón de piedra lata con vida nuevamente. Cuando el Espíritu entra, no solamente limpia el pasado, sino que establece su presencia permanentemente. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y así, bueno, llegamos a cerrar esta clase y nos vamos a dar cuenta que todo esto que vimos se resume en el cambio verdadero va a iniciar dentro del corazón. Después de todo lo que Ezequiel ha visto, la corrupción, el juicio, el exilio, la promesa, Dios le muestra la raíz de todo. El problema no era el templo, sino que era el corazón. Israel tenía leyes, tenía culto, tenía historia, pero le faltaba algo esencial, la vida espiritual. Por eso, este mensaje de Ezequiel no apunta a mejorar la conducta. A lo que nos va a llevar es a recuperar la vida que solamente Dios puede dar. Cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, Él no está hablando de moralidad. No está diciendo, hey, tienes que cambiar esto que quizás está mal en tu vida, sino de una regeneración completa. Vamos a entender que la fe verdadera no empieza con la conducta, empieza en la conversión. Si un hombre, una mujer, no se han convertido genuinamente a Cristo, bueno, no van a poder cambiar hábitos, no van a poder cambiar su conducta si no cambian su corazón primeramente. Puedes hacer muchas cosas, puedes decir que eres. Mi pastor decía muchas veces que dice que hay gente que son y ni a requesón llegan. Nadie puede tener un corazón nuevo y seguir viviendo con su vida pasada. Nadie puede
seguir teniendo ese orgullo de pronto o ese mal carácter o ese mal genio. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha tratado con nosotros, dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese versículo es, en esencia, pues, un eco de Ezequiel capítulo 36. Dios no está decorando el viejo hombre. Dios no va a pintar al viejo hombre, no va a repellar. Lo que Dios pretende hacer es un nuevo ser por completo. Lutero dice, el Evangelio no manda al hombre a hacer algo, sino a hacer algo nuevo. Y pensemos cómo hemos vivido nosotros, ¿no? A veces no hemos entendido que pues la religión te podrá decir tienes que hacer, pero el evangelio te va a decir tienes que ser, ¿no? La religión carga normas, pero el evangelio termina por infundirnos vida. En otras palabras, Ezequiel pues se aleja mucho y no predica sobre un código ético. Él lo que está anunciando es un milagro interior que debe de llegar a nuestras vidas, ¿no? No es una reforma moral, sino que tiene que ser esa resurrección espiritual, porque Dios no vino a educar a la humanidad, Él vino a resucitarla desde adentro. Dice Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el cambio verdadero no comienza cuando tú intentas ser mejor. Y yo sé que malamente muchos lo hemos planeado, lo hemos pensado, nos hemos propuesto iniciar con nuevos hábitos. Ahora viene fin de año, ¿no? Y el 1 de enero todo el mundo tiene muchos propósitos, pero nada de eso importa, porque si el Espíritu Santo no es ese actor, ¿no? Que hace que tu corazón sea nuevo, pues lo que te propongas, pues no va a tener éxito. Lo que la ley no puede lograr por una imposición, entendemos ahora que el Espíritu lo logra a través de una transformación en nuestras vidas. Si, si sientes que estás lejos, porque a lo mejor así nos puede llegar a pasar, si te cuesta responderle a Dios, no es que necesites, pues a lo mejor mucha gente dice, no, necesito un avivamiento, necesito ir a esto, necesito... Lo que se necesita, hermanos, no es más fuerza de voluntad, lo que se necesita es un corazón nuevo. Y eso solamente lo da Dios. Tienes que pedirle al Espíritu que haga en ti lo que tú no puedes hacer. Tenemos que entender que solamente cuando Dios cambie lo que está en nuestro interior, todo lo demás va a encontrar su lugar. Donde el Espíritu entra, ¿no? Regresando un poco a Ezequiel, la gloria va a regresar. Y al final de estos capítulos entendemos que nos lleva de la denuncia al consuelo, del juicio al nuevo nacimiento, y aprendemos tres cosas. El hombre sin Dios es un pastor falso, se apacienta a sí mismo. Cristo es el buen pastor que busca, limpia y transforma. Y por último, el Espíritu Santo hace lo que la religión no puede, dar vida al corazón muerto. Y esta es la clase del día de hoy. Tenemos que entender que el Señor es el que hace la obra en nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo?